El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado sus proyecciones de población para España en 50 años. Es decir, estaríamos hablando de cómo cree que va a variar la población desde el año 2022 hasta el 2072. Estamos hablando de un informe que lo hace el INE de carácter bianual y se lleva haciendo desde el año 2014. Y yo creo que es uno de los informes más interesantes y los que merece la pena, digamos, verlos para ver cómo puede variar la población en estos 50 años. Claro, alguno puede pensar, ¿y esto por qué es importante, Josian? Pues te voy a dar varias razones. Por ejemplo, cómo puede influir desde el punto de vista de inversiones inmobiliarias. Es decir, en qué zonas va a merecer la pena comprar o vender, digamos, vivienda, porque como os he dicho muchas veces, la población es uno de los factores determinantes desde el punto de vista de demanda de la vivienda. O, por ejemplo, el tema de viabilidad del sistema de las pensiones. ¿Va a ser viable o no va a ser viable las pensiones? O si, por ejemplo, va a aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque si cada vez aumenta el número de personas mayores, pues podemos encontrarnos que esto, digamos, aumente. O yo qué sé, ¿cómo puede variar el número de escaños por provincias? Que es algo que yo creo que políticamente es importante, o yo qué sé, políticas públicas de toda índole, vivienda, colegios, etcétera, o cómo puede influir si España va a ser realmente un país interesante para invertir. Pero nada más, os dejo hoy el vídeo y espero que os guste. Lo dicho, y lo que veía un poquito en el vídeo, ¿no? Estamos hablando de unas proyecciones de población del año 2022 al año 2072. Lo dicho, se publican cada 2 años y en estos momentos pues ha publicado. Las próximas serían el año 2024. Entonces, ya nos dejarían, digamos, como 3 grandes noticias el INE para tenerlos en cuenta, ¿no? La primera es que España ganaría 4 millones de habitantes en los próximos 15 años. Luego la segunda, que la población de 65 años y más supondría el 26% del total en el año 2037, que parece que no sabríamos mucho si es mucho o es poco, dependiendo de este titular. Y luego, sobre todo, nos diría que Cataluña, Madrid registrarían los mayores crecimientos de población, mientras que Castilla y León y Principado de Asturias pues presentarían los mayores descensos. Yo creo que este es un dato pues, que puede ser realmente importante, ¿no? Una de las cosas que os dejo en el gráfico, ¿no? Y he empezado un poco a verlo. Fijaros el tema de población, cómo vamos aumentando en población y luego otra columna que nos pone los nacidos en España y cómo va cambiando. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta desde el año, por ejemplo, del año 2072, ¿no? Y es una de las cosas que me ha sorprendido. Fijaros que en el año 2042... ¿vale? Hasta el año 2072 apenas hay crecimiento en población, en cambio nos encontramos, por ejemplo, cómo la población, digamos, de españoles disminuye de manera potente. Pero bueno, lo veremos en otra parte del vídeo, ¿no? Pero sobre todo, desde el punto de vista de población, vemos cómo va a seguir aumentando la población a tasas relativamente altas, un 0,80% es una tasa relativamente alta, pero sobre todo estos crecimientos vienen por una inmigración que se espera que sea más o menos importante en los próximos, digamos, años, ¿no? Pic demográfico, ¿no? Que muchas veces se habla desde el punto de vista de peak oil, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también habría que estar hablando de ese pic demográfico que se ha producido sobre todo en los nacidos en España, y yo creo que es algo que pues no se acaba de ver. Fijaros, 40.521.000 sería en el año 2016 y desde entonces pues hemos ido bajando. Incluso se prevé que lleguemos a ver en España, nacidos en España, en el año 2072, solo 33 millones, digamos, de habitantes. Esto se produce y la población en España no acaba de desplomarse porque realmente hay un crecimiento más o menos importante en la inmigración. Sobre todo, una de las cosas que más me ha sorprendido es que la migración se va a producir de manera potente en los próximos años. Fijaros, del año 2022 al año 2025 se esperan crecimientos importantes y estos crecimientos se producen sobre todo por inmigración. Pero hay una de las cosas que yo creo que habría que empezar a darnos cuenta, que todo esto puede cambiar. Fijaros, en el año 2032 o en el año 2037 se prevé que no haya tanta inmigración, es más, que la población realmente no acabe de subir tanto como, digamos, podría, digamos, parecer, ¿no? Otro dato, el tema de fecundidad, ¿no? El número de medio de hijos por mujer proyectado para el año 2022-2071. Fijaros, entre 1,20 y 1,40 y no se espera que esto vaya a cambiar demasiado, es decir, que podemos calcular que estaría en 1,30. Recordaros que cualquier población mundial, si no alcanza los 2,10, digamos,
personas o 2,10 nacimientos por mujer acaba teniendo una pérdida demográfica. Todas las estadísticas nos están diciendo bien a las claras que la población autóctona pues va a ir, digamos, cayendo. Otro dato que yo creo que nos da importante y es la proyección de esperanza de vida. Y aquí tendríamos como dos tipos de esperanza de vida. Uno, la esperanza de vida al nacimiento y luego la esperanza de vida a los 65 años. ¿Por qué el INE nos da estas dos estadísticas? La primera estadística sería cuánto es lo que vamos más o menos a vivir en los próximos años, hasta ahí correcto, y luego la esperanza de vida a partir de los 65 años. ¿Por qué? Porque esta esperanza de vida, digamos, es importante desde el punto de vista de cálculo de pensiones y es algo que vemos, ¿no? Datos, pues fijaros cómo la esperanza de vida se espera que vaya subiendo en los próximos años, tanto sean hombres como sean mujeres, y como no, la esperanza de vida a cumplir los 65 años, pues vamos a ir aumentando. ¿Esto que nos va a indicar? Que los problemas que puede tener en los próximos años la Seguridad Social para hacer cargo al pago de las pensiones, yo creo que va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy puede parecer un poco que está enmascarado porque tenemos una cantidad de población inmigrante que ha venido que es más o menos potente, pero fijaros, en los próximos quinquenios, no en este quinquenio que tenemos, sino el quinquenio 2026, 2031 o 2036, ya vemos cómo esa inmigración tiende a pararse o no ser tan potente como lo que hemos podido tener, digamos, históricamente. Otros datos desde el punto de vista, digamos, de PIB demográfico, la migración exterior proyectada, ¿no? Fijaros cómo vendría, digamos, población y cómo sería, digamos, la migración. Y podemos encontrarnos en digamos, este quinquenio realmente como el crecimiento de población va a ser, digamos, muy poco, ¿no? Atentos al dato y es... Fijaros cómo, por ejemplo, en el año 2023 el INE espera que haya 486.000 personas de saldo migratorio, es decir, que venga 959.000 personas y se vayan 462.000 personas. En cambio, en el quinquenio 2027-2021 se espera que este saldo sea tan solo de 390.000. Y no estamos hablando de 390.000 desde un punto de vista anual, estamos hablando de 390.000 desde un punto de vista quinquenal. Es decir, hablamos de tan solo 80.000 personas, que es lo que espera el INE, que, digamos, que vengan a España de diferencias, digamos, netas. Realmente muy, muy preocupante de cómo viene, ¿no? La tasa de dependencia, que yo creo que esto ha sido posiblemente una de las cosas que más me ha dejado preocupado, ¿no? Realmente dentro de todo. Pero primero, ¿qué es la tasa de dependencia? Es simplemente un cociente en tanto por ciento entre la población menor de 16 años o mayor de 64 años y la población de 16 a 64 años. Es decir, que hacemos aquella población que estaría en edad de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años, y haríamos el cálculo respecto al total de la población que supone que no trabajaría, que sería población menor de 16 años y población de mayor de 64 años. Y aquí es cómo se calcularía la tasa de dependencia. Fijaros cómo actualmente tendríamos una tasa de dependencia de 54, que indicaría más o menos que por cada persona que no estaría actualmente trabajando, más o menos, habría 2 personas que estarían trabajando, y fijaros cómo nos encontramos con una tasa que realmente se va a la porra, ¿no? O sea, fijaros cómo de esa tasa de 54 pasamos para el año 2072 a una tasa de 72. Es decir, que nos podemos encontrar en el año 2072 que haya la misma tasa que podíamos tener actualmente de gente mayor de 64 años con lo que tenemos actualmente 16 y 64 años. Realmente algo que es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque a ver quién es la sociedad que acaba pagando toda esta fiesta de gente que está jubilada o gente que digamos que es menor de 16 años y que realmente pues actualmente no está aportando, digamos, al sistema, ¿no? Más datos, la población por comunidades autónomas, dónde están los ganadores y dónde están los perdedores. Si nos fijamos, sobre todo nos encontraríamos con estas comunidades autónomas que son las que más ganarían en términos absolutos, es decir, en cantidad de personas que crecería, y la primera de ellas sería Cataluña, y muy cercano estaría la comunidad, digamos, de Madrid, ¿no? Y en tercer lugar la Comunidad Valenciana. Pero también yo creo que hay que destacar
un dato que me parece que igual de interesante, que es el crecimiento relativo, es decir, el crecimiento en porcentual, ¿no? Y fijaros, los datos que son, digamos, espectaculares desde el punto de vista de las Islas Baleares o, por ejemplo, el tema de Canarias, ¿no? Son auténticamente ganadores desde el punto de vista de crecimiento de población. Fijaros, en estos 15 años, es decir, estamos hablando del año 2022 hasta el año 2037, se cree que la población en las Islas Baleares crezca un 25%, que es realmente una barbaridad, ¿no? Esto que puede parecer, ¿y esta estadística para qué vale? Pues algo tan sencillo como desde el punto de vista de dónde invertir en el mercado inmobiliario. Si alguien me preguntara dónde crees que puede merecer la pena invertir para los próximos 15 años en el mercado inmobiliario, estaría claro que las Islas Baleares serían unos mercados donde estar. Región de Murcia también tiene buenas pintas, Canarias también, y Madrid, por ejemplo, o Cataluña también tendría. Y donde no te recomendaría en absoluto invertir nada, por no decir nada, dentro desde el punto de vista inmobiliario, Ceuta, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Melilla, Galicia, Cantabria y País Vasco estarían ahí rozando, pero posiblemente no serían unos buenos sitios para invertir desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Para que nos demos cuenta un poquito cómo puede ser estas estadísticas, digamos, importantes, ¿no? Saldo migratorio, que nos va a decir dónde, digamos, se está moviendo, digamos, la población. Entonces, como os dais cuenta, sobre todo desde el punto de vista interior, estaríamos hablando de Islas Baleares, de Canarias, etcétera, ¿no? Incluso desde el punto de vista interior, es decir, los propios españoles, dónde nos vamos a ir moviendo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Por dónde, digamos, nos podemos ir, digamos, moviendo, ¿no? Me sorprende bastante en el caso de Ceuta y Melilla cómo hay una salida de población autóctona realmente, y me deja un poquito en dudas, ¿no? De qué es lo que puede pasar si realmente la población española se acaba yendo de Ceuta y Melilla, quién es aquella población que va a estar viviendo en estas dos ciudades autónomas y cómo puede afectar un poco desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo, y el que cada uno pues que le dé una vuelta a ver qué es lo que podría pasar, ¿no? También, ¿qué es lo que nos dice el INE? Y yo creo que es otros datos, digamos, importantes. Nos hace varios escenarios, ¿no? Nos hace un escenario alto, uno central, uno medio, dentro de dos grandes variables que pueden influir, que sería la escena de fecundidad y el tema de migración exterior. Bien a las claras. La población en España puede cambiar o puede modificarse si cambia el escenario de fecundidad o cambia el escenario de migración. Bien, en el caso, digamos, de fecundidad, podríamos llegar en el año 2072 a tener 57 millones si hay políticas pro fecundidad y aumenta, o podemos encontrarnos con tan solo 48 millones. Y en el caso, por ejemplo, de migración exterior, podríamos encontrarnos en un caso de hasta 56 millones, o si de repente nos encontramos en un escenario de que no hay migración, pues incluso con 48 millones. Y el dato, digamos, fundamental, ¿no? Encontrarnos con la suma de estos dos escenarios, cómo, digamos, podían cambiar, ¿no? Fijaros que en el mejor de todos los escenarios nos encontraríamos que España tendríamos 62 millones de habitantes, en cambio, en el escenario peor, nos encontraríamos que España tendría tan solo 32 millones de habitantes en el año 2072. Puede haber muchísimas modificaciones y cualquiera de estos escenarios puede hacer que haya auténticos rotos desde el punto de vista de las cuentas de la seguridad social o desde el punto de vista de la deuda pública, etcétera. Son una cantidad de datos que yo creo que me sorprende que muchas veces no se tengan en cuenta, ¿no? Entonces, planteamientos, preguntas que yo creo que pueden ser interesantes a la hora de vuestros comentarios y a ver qué, digamos, qué os parece, ¿no? Entonces, primero, ya puede venir migración que si no la liamos, es decir, que todo el sistema está funcionando actualmente porque venga inmigración que realmente pueda aportar y que pueda cotizar, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué inmigración queremos que venga? ¿O cómo tiene que venir? Que yo creo que esto es una política que realmente tiene un punto de vista más importante de país de lo que puede parecer, ¿no? Sin entrar en postulados, digamos, políticos, etcétera, pero realmente, si queremos que aquí no haya una debacle en España, tiene que venir inmigración, y yo creo que todos los partidos políticos están en favor, unos con una inmigración más regulada, otros con una inmigración menos regulada, pero que hace falta inmigración, es así, ¿no? Preguntas, ¿son sostenibles las pensiones?
Si nos encontramos que se reduce la población en edad a trabajar, va a aumentar claramente la tasa de dependencia, aumentarán claramente los costes del sistema, seguirán machacándose a la clase trabajadora, será sostenible la RGI y la renta básica universal. O sea, realmente es que depende cómo pueda evolucionar la población en los próximos 15 o los próximos 50 años, hay muchas preguntas que hay que darse, ¿no? Claros ganadores, las diferentes islas, tanto las Canarias como las Islas Baleares y Madrid y Cataluña. Yo creo que es una tendencia que no va a parar en los próximos 50 años claramente, ¿no? Entonces, lo dicho, si vas a invertir desde el punto de vista inmobiliario, piensa claramente que es donde hay que dirigir sobre todo esos esfuerzos, ¿no? Desde la perspectiva electoral, ¿no? Cómo se produce una pérdida en Castilla y Andalucía y gana peso claramente Madrid y Cataluña. ¿Cómo puede cambiar esto desde el punto de vista de los diferentes partidos políticos, ¿no? Es decir, cómo pueden cambiar esas mayorías o esas minorías en el Congreso de los Diputados. ¿Será un buen país para España para invertir? Que yo creo que esto es una de las preguntas que yo creo que nos podemos hacer. Es decir, ¿qué políticas vamos a hacer? Si aumenta la tasa de dependencia, ¿van a ir aumentando los impuestos hasta un punto que sean asfixiantes para la gente y no le quede más remedio que emigrar? O incluso podemos encontrarnos que esta cantidad de impuestos sean tan asfixiante que realmente nos encontremos que no podamos atraer ese talento y que consideren que sea otro país interesante a la hora de venir, ¿no? A la hora de hacer el vídeo me planteaba esas dudas, ¿no? Como en estos primeros 5 años que aparece puede que tengamos una emigración más o menos potente, pero ya se ve que en el próximo quinquenio, digamos, va a haber una bajada desde el punto de vista de inmigración. ¿Qué podemos hacer para que atraer esa inmigración, ¿no? ¿Qué hay que hacer para atraer esa inmigración y que sea una inmigración que realmente aporte, ¿no? Muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas que quedan en el aire y nada más. Como no, espero vuestras opiniones y ahí tenéis para vuestros comentarios para opinar. Espero contestar todos. Últimamente me da tiempo a contestar todos y nada más. Espero tus opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo a todos.